Mi madre intentó de todo para excluirme de su viaje a Japón porque su nueva familia me quiere más que a ella, pero ahora está recibiendo una cucharada de su propia medicina. Mi mamá, Linda, se casó con Frank cuando yo tenía 17 años y así gané dos hermanastros, Tomás de 16 y Beto de 14. Frank trabajaba en finanzas y tenía una casa hermosa con alberca y un salón de juegos en el sótano, pero lo raro fue que Frank y los chicos realmente me aceptaron desde el primer día. Frank solía preguntarme cómo me había ido en la escuela y realmente me escuchaba. Tomás y Beto me incluían en todo como si siempre hubiera sido su hermana. Jugábamos baloncesto en la entrada y Frank se unía a nosotros después del trabajo, mientras Linda nos miraba desde la ventana con cara de molestia. Al principio pensé que solo se estaba adaptando a esto de la familia mezclada, pero la cosa empeoró. Cuando Frank me compró un celular por mi cumpleaños, igual que a los chicos, Linda dijo que me estaba aprovechando de su generosidad y cuando Tomás me pidió que le enseñara a tocar la guitarra, Linda dijo que solo quería presumir. Cuando Beto quiso que yo le ayudara con su proyecto de ciencias en lugar de ella, me acusó de intentar reemplazarla. Frank notó que Linda era fría conmigo y le preguntó al respecto, pero ella le dijo que yo tenía problemas para aceptar su felicidad y que necesitaba tiempo. Eso era una completa mentira, pero Frank confiaba en su nueva esposa. Los chicos seguían invitándome a cosas y Linda seguía inventando excusas de por qué yo no podía ir. De repente recordaba que tenía que hacer es justo cuando iban al cine, o decía que estaba castigada por alguna pequeñez cuando Frank los llevaba a los partidos de béisbol, o aseguraba que estaba enferma cuando salían a cenar, y yo me enteraba después cuando los chicos me preguntaban por qué no había ido. El viaje a Japón fue idea de Frank para nuestras primeras vacaciones familiares. Lo anunció en la cena y los chicos empezaron a planear todo lo que haríamos juntos. Linda sonrió y dijo que sería perfecto para los 4, pero Frank la corrigió y dijo que 5, todos nosotros. A Linda le tembló la cara pero aceptó. Durante 3 meses planeamos todo en familia. Aprendí frases básicas en japonés para enseñarle a Beto. Tomás y yo investigamos lugares para comer ya que a ambos nos encantaba probar comida nueva, y Frank me dejó ayudar a reservar hoteles porque era buena encontrando ofertas, mientras Linda solo miraba y no decía nada. 2 semanas antes del viaje, Linda me dijo que yo no iría. Dijo que la mamá de Frank estaba enferma y alguien necesitaba quedarse con ella, lo cual era noticia nueva para mí ya que la mamá de Frank vivía en Arizona y nosotros en Ohio. Linda dijo que ella vendría y necesitaba cuidados, pero le pregunté a Frank sobre su madre y dijo que estaba perfectamente sana y tenía un crucero esa semana. Linda se puso roja y dijo que debía haber entendido mal. Al día siguiente Linda lo intentó de nuevo, me dijo que la aerolínea llamó y dijo que habían sobrevendido, que mi boleto fue cancelado y no había más asientos, pero llamé a la aerolínea yo misma y dijeron que los 5 boletos estaban confirmados. Linda me arrebató el teléfono y colgó diciendo que los estaba molestando. 3 días antes del viaje, Linda le dijo a Frank que yo había decidido quedarme en casa para concentrarme en las solicitudes para la universidad. Frank encontró eso sospechoso ya que yo estaba en mi penúltimo año y tenía otro año por delante. Me preguntó directamente y le dije que Linda me había dicho que no podía ir. Linda intervino diciendo que yo estaba confundida y emocional por su partida. Frank nos miró a ambas y dijo que lo discutiríamos luego. Esa noche los escuché discutiendo. Frank dijo que pagó por 5 boletos y 5 personas irían. Linda dijo que yo había arruinado el viaje con mi mala actitud. Frank preguntó qué mala actitud si yo no había estado más que emocionada, y Linda no pudo responder. La mañana del vuelo, Linda me dijo que el taxi estaba lleno y tendría que alcanzarlos en el aeropuerto. Luego me dio el número de terminal equivocado. Cuando llegué a la terminal A, no estaban allí. Llamé a Tomás y me dijo que estaban en la terminal C y que el abordaje estaba comenzando. Corrí por todo el aeropuerto y llegué justo cuando estaban a punto de cerrar la puerta. Linda parecía sorprendida de verme y de hecho le preguntó a la gente de la puerta si mi boleto era real. Frank le dijo que dejara de hacer un escándalo y subiera al avión. En el avión Linda intentó sentarse a mi lado, pero Tomás y Beto ya habían reclamado los asientos, así que tuvo que sentarse sola 2 filas atrás. Los chicos pasaron el vuelo enseñándome juegos de cartas, y Frank se nos unió mientras Linda se sentaba sola haciendo berrinche. En Tokio, Linda intentó controlar todo. Decía que íbamos a un lugar, y luego se molestaba cuando Frank nos llevaba a otro sitio de nuestra lista planeada. Intentaba separarnos para las actividades, pero los chicos querían mantenerse unidos. Sugirió que yo era lo suficientemente mayor para explorar sola, pero Frank dijo que nos quedábamos en familia. Cuando Linda intentó reservar habitaciones separadas en el hotel, Frank se enteró y la hizo cancelar. Ella tuvo que explicarle al recepcionista por qué había intentado cambiar una reservación en secreto. En el restaurante de robots, Linda le dijo al anfitrión que éramos un grupo de 4. Yo levanté mi boleto y dije 5. El anfitrión parecía confundido, y Linda afirmó que me había olvidado. Tomás dijo en voz alta que ella había estado olvidando a su hermana toda la semana. La gente se nos quedó viendo y Linda se puso roja. Pasó el resto del espectáculo en silencio mientras nosotros aplaudíamos y tomábamos fotos. La visita al templo fue lo peor para Linda. La guía hablaba inglés, pero yo había estado practicando saludos en japonés. Cuando hice una reverencia y dije gracias correctamente, la guía felicitó a Frank por criar a una hija tan respetuosa, y ahí fue cuando mi madre perdió la cabeza.
La cara de Linda se puso roja brillante y su voz se volvió lo suficientemente fuerte como para que otros turistas voltearan a vernos. Empezó a decir que yo no era realmente la hija de Frank y que la guía había cometido un error. Frank puso su mano sobre su hombro y le dijo firmemente que yo era su hija en todas las formas que importaban. La guía del templo cambiaba el peso de un pie a otro luciendo incómoda, mientras Linda seguía insistiendo que yo era solo una hijastra y no debería ser elogiada como si fuera realmente parte de la familia. Tomás se interpuso entre Linda y la guía, y le dijo que estaba avergonzando a todos y necesitaba calmarse ahora mismo. Su voz era cortante y nunca lo había escuchado hablarle así antes. Linda abrió y cerró la boca, pero no salieron palabras. Frank se disculpó con la guía en un japonés entrecortado que sonaba tosco e incorrecto, pero la guía asintió y sonrió un poco. Frank tomó a Linda del brazo y la alejó del grupo hacia un rincón tranquilo de los terrenos del templo cerca de unos bancos de piedra. Beto se mantuvo cerca de mí y susurró que su mamá había estado actuando como loca todo este viaje. Dijo que se alegraba de que alguien finalmente le reclamara por tratarme mal. Observé a Frank y Linda cerca de una linterna de piedra, y pude ver que tenían una conversación intensa. Linda gesticulaba salvajemente con las manos y su cara seguía roja. La postura de Frank se volvió más rígida y tensa con los brazos cruzados sobre el pecho. La guía preguntó si nos gustaría continuar el recorrido y Tomás dijo que sí. Dijo que alcanzaríamos a nuestros padres más tarde porque queríamos escuchar sobre la historia del templo. La guía pareció aliviada de enfocarse en nosotros tres sin el drama familiar y nos llevó por un camino de piedra hacia el edificio principal. Practiqué más frases en japonés con Beto y traté de recordar las que le había estado enseñando en el avión. La guía elogió mi pronunciación y dijo que tenía buen oído para el idioma. Eso me hizo sentir orgullosa a pesar de la terrible escena que Linda acababa de causar. Beto señalaba diferentes estatuas y hacía preguntas sobre lo que significaban. Tomás tomaba fotos con su celular y hacía bromas sobre cómo recordaríamos este viaje para siempre. Cuando terminamos el recorrido y nos reunimos con Frank y Linda cerca de la entrada, los ojos de mi madre estaban rojos como si hubiera estado llorando. Su cara tenía esa expresión tensa de enojo con la mandíbula apretada. Frank agradeció a la guía nuevamente y sacó unos billetes para darle propina. La guía hizo una reverencia, le agradeció y me dio una pequeña sonrisa antes de irse. Frank dijo que volveríamos al hotel porque todos necesitábamos hablar como familia. El viaje en taxi de regreso fue completamente silencioso excepto por Beto tratando de hacer pláticas sobre lo que vimos en el templo. Habló sobre las estatuas y los jardines y lo genial que era la arquitectura. Linda miraba por la ventana negándose a mirarnos a cualquiera de nosotros. Frank la miraba de reojo con esa expresión de decepción que nunca antes le había visto. Tenía la boca apretada en una línea fina y las manos cruzadas en el regazo. Tomás se sentó a mi lado en el asiento trasero y nuestros hombros se tocaban. En el hotel, Frank les pidió a Tomás y Beto que nos dieran una hora a solas en su habitación. Los chicos me abrazaron antes de irse. Tomás me susurró que pasara lo que pasara estaban de mi lado, y que nada de lo que Linda dijera cambiaría lo que sentían por mí. Beto me apretó la mano y me dijo que todo estaría bien. La puerta se cerró detrás de ellos y de repente la habitación se sintió demasiado pequeña y silenciosa. En la habitación del hotel, Frank nos sentó a Linda y a mí en extremos opuestos de la cama. Acercó una silla del escritorio y se sentó frente a nosotras. Dijo que íbamos a tener una conversación honesta sobre lo que había estado sucediendo desde que se casó con Linda. Linda saltó de inmediato y dijo que yo era demasiado sensible, dijo que ella no había sido más que acogedora y que yo estaba creando problemas de la nada. Frank levantó la mano y la interrumpió. Comenzó a enumerar ejemplos específicos de su comportamiento para excluirme. Mencionó la enfermedad falsa de la abuela y cómo había llamado a su mamá para verificar. Mencionó la mentira del boleto de avión y cómo había confirmado que los 5 boletos eran válidos. Habló sobre el número de terminal equivocado y cómo casi pierdo el vuelo. Enumeró cada intento que Linda hizo para evitar que yo fuera a este viaje. La cara de Linda se puso pálida mientras él seguía hablando. Sus manos empezaron a temblar en su regazo y no miraba a ninguno de los dos. Yo comencé a hablar y una vez que empecé no pude parar. Le conté a Frank sobre la vez que Linda dijo que estaba castigada cuando en realidad los chicos querían que fuera a un partido de béisbol con ellos. Le conté cómo decía que estaba enferma cuando salían por pizza. Le conté sobre cada película que me perdí porque Linda recordaba de repente quehaceres que necesitaba terminar. Mi voz se hizo más fuerte mientras enumeraba cada excusa que había inventado para mantenerme alejada de ellos. Linda abrió la boca para interrumpir, pero Frank levantó la mano sin mirarla. Mantuvo los ojos en mí y le dijo que tendría su turno después de que yo terminara. Seguí adelante y le conté sobre las llamadas a mi habitación, diciendo que la cena se había cancelado cuando en realidad estaban comiendo sin mí. Le conté sobre la vez que me dio la dirección equivocada para el partido de fútbol de Beto para que apareciera en canchas vacías. La cara de Linda pasó de roja a pálida mientras yo seguía hablando, sus manos se retorcían en su regazo y parecía que quería desaparecer en la cama del hotel. Cuando finalmente dejé de hablar, la habitación estaba tan tranquila que podía escuchar a la gente caminando por el pasillo. Frank se volvió hacia Linda y le preguntó si tenía algo que decir. La cara de Linda se arrugó y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Dijo que había estado celosa de lo fácil que era todo para mí con Frank y los chicos. Dijo que Tomás y Beto me trataban como a una hermana real desde el primer día.
pero ella todavía se sentía como una extraña después de 2 años de matrimonio. Su voz se quebró cuando dijo que no era justo que yo tuviera la atención de Frank y el amor de los chicos cuando ella era la que se había casado en esta familia. Dijo que se suponía que ella debía ser el centro de su mundo, pero en cambio todos actuaban como si yo fuera la pieza faltante que habían estado esperando. La voz de Frank salió fría y plana de una manera que nunca había escuchado antes. Le dijo a Linda que ella se casó en su familia, pero que yo fui invitada por los tres por separado. Dijo que me gané su amor siendo amable, genuina y preocupándome por ellos como personas. Dijo que los celos de Linda eran su problema para arreglar y no el mío para resolver haciéndome menos. Linda lloró más fuerte y todo su cuerpo tembló. Dijo que nunca quiso lastimarme y solo quería sentir que pertenecía. Dijo que parecía que no había suficiente espacio para las dos en la familia. Frank apretó la mandíbula y le dijo que esa era una mentira que ella creó en su propia cabeza. Dijo que sus celos dañaron su relación conmigo y con él. Dijo que cuando llegáramos a casa Linda necesitaba comenzar a ver a un terapeuta sobre sus problemas. Dijo que todos necesitábamos terapia familiar para arreglar lo que ella rompió. Linda asintió pero mantuvo la vista en el suelo y no me miró. Me di cuenta en ese momento de que ella no estaba realmente arrepentida. Sabía que su comportamiento estaba mal, pero todavía odiaba que Frank y los chicos me quisieran. Frank se volvió hacia mí y me preguntó si quería seguir en este viaje o volar a casa temprano. Dijo que lo que sea que eligiera, él y los chicos me apoyarían completamente. Pensé en toda la planificación que Tomás y yo hicimos para los restaurantes, pensé en las frases japonesas que le enseñé a Beto, pensé en lo emocionada que había estado durante 3 meses. Le dije a Frank que quería quedarme porque no iba a dejar que los problemas de Linda arruinaran algo que había esperado por tanto tiempo. Frank asintió y le dijo a Linda que necesitaba tratarme con respeto básico por el resto del viaje. Dijo que si no podía manejar eso, ella sería la que volvería a casa temprano en lugar de mí. Linda susurró que entendía. Frank se levantó y abrió la puerta para llamar a los chicos de nuevo. Tomás y Beto entraron luciendo preocupados, y Frank los sentó. Explicó que habíamos hablado de algunos problemas y que terminaríamos las vacaciones como familia. Tomás preguntó si todo estaba bien y Frank dijo que lo estaría. Beto miró los ojos rojos de Linda y luego a mí. Se acercó y me abrazó fuerte sin decir nada. Esa noche fuimos a un restaurante cerca del hotel. Linda se sentó frente a mí y apenas habló durante toda la comida. Pidió comida y comió, pero mantuvo la vista en su plato. La tensión en la mesa era tan espesa que se podía cortar. Tomás intentó hacer bromas sobre el restaurante de robots y lo loco que había sido el espectáculo. Hizo imitaciones de los robots e hizo reír a Beto. Beto sacó su teléfono y nos mostró fotos del templo. Tenía tomas de los jardines y las estatuas y una muy buena del edificio principal. Frank miró cada foto y le hizo preguntas a Beto sobre lo que había aprendido. Linda solo asentía cuando alguien le hablaba directamente. El mesero trajo nuestra comida y me concentré en comer. El sushi estaba increíble, pero no podía disfrutarlo realmente con Linda sentada allí luciendo miserable. Tomás mantuvo la conversación hablando sobre lo que deberíamos hacer mañana. Mencionó el jardín japonés que habíamos planeado visitar. Beto dijo que quería ver los peces koi allí. Frank estuvo de acuerdo y dijo que iríamos a primera hora de la mañana. Al día siguiente tomamos un taxi al jardín. Linda se sentó en el asiento delantero y no dijo mucho durante el viaje. Cuando llegamos, caminó a mi lado en lugar de quedarse atrás como de costumbre. Señaló un mapa cerca de la entrada y preguntó si quería ver la casa de té primero. Su voz sonaba rígida como si estuviera leyendo un guión. Dije que claro. Y todos nos dirigimos hacia allá. El jardín era hermoso, con árboles perfectamente recortados y caminos de piedra serpenteando entre estanques. Beto corrió adelante para ver los peces koi. Tomás tomaba fotos de todo. Linda se mantuvo cerca e hizo comentarios sobre las plantas que pasamos. Me preguntó qué pensaba sobre el puente sobre el estanque principal. Dije que era bonito y ella estuvo de acuerdo. Todo se sentía forzado e incómodo. Me estaba incluyendo porque Frank se lo dijo y no porque realmente quisiera que estuviera allí. En la casa de té nos sentamos en el piso y una mujer en kimono nos sirvió té. Linda se sentó entre Beto y yo. Me preguntó si había probado té verde antes. Dije que sí en casa y ella asintió. La conversación murió y bebimos nuestro té en silencio. Tomás hizo una mueca por el sabor amargo y Beto se rió de él. Frank sonrió y la tensión se rompió un poco. Caminamos por el resto del jardín y Linda siguió haciendo un esfuerzo. Me señalaba cosas o me pedía mi opinión sobre qué camino tomar. Todo se sentía como una actuación, pero al menos no estaba fingiendo que yo no existía más. Para el almuerzo, Tomás y yo habíamos elegido un lugar de sushi por el que estábamos emocionados. Habíamos pasado horas mirando el menú en línea y planeando qué pedir. Cuando nos sentamos, Linda miró su menú, y luego a mí. Preguntó qué recomendaba ya que yo había estudiado todo de antemano. Me sorprendió que recordara eso. Sugerí el set de salmón y los rollos de atún. Le conté sobre la salsa especial que hacían y lo buenas que decían las reseñas que estaba. Linda pidió exactamente lo que sugerí. Cuando llegó la comida probó todo y luego me miró. Dijo que el salmón estaba realmente bueno y me agradeció por la recomendación. Fue una cosa tan pequeña, pero se sintió enorme después de todo. Tomás me sonrió desde el otro lado de la mesa. Beto me pidió ayuda para pedir el postre. Frank observaba a Linda y a mí con esa expresión cuidadosa, como si se asegurara de que ella cumpliera su palabra. El resto del almuerzo fue más fácil. Linda no hablaba mucho.
Pero cuando lo hacía me incluía naturalmente, preguntaba sobre mis partes favoritas del viaje hasta ahora, y escuchaba cuando respondía. Todavía se sentía como si estuviera siguiendo reglas que Frank estableció en lugar de preocuparse genuinamente, pero era mejor que ella tratando de borrarme de la familia. Esa noche Beto mencionó la tienda de anime que había encontrado en línea. Nos mostró fotos de la mercancía en su teléfono y miró a Linda como si esperara que ella dijera que no. Ella miró las fotos y luego a Frank antes de asentir y decir que podíamos ir mañana por la mañana. La cara de Beto se iluminó y comenzó a hablar sobre todas las cosas que quería ver. Tomás dijo que también había querido ver tiendas de manga japonesas. Me sorprendió que Linda aceptara sin poner excusas o sugerir que los chicos fueran sin mí. A la mañana siguiente tomamos el tren a Akihabara y encontramos la tienda que Beto había investigado. Era enorme con múltiples pisos de figuras de anime, manga y mercancía que nunca había visto antes. Beto corrió adelante jalando a Tomás con él y yo lo seguí de cerca. Linda entró al último y se paró cerca de la entrada mirándonos. Pasamos casi 2 horas mirando todo. Beto encontraba figuras de sus programas favoritos y me las mostraba preguntando si pensaba que eran geniales. Tomás descubrió toda una sección de manga que no podía conseguir en casa y comenzó a hacer una lista de qué comprar. Encontré algo de mercancía de Estudio Ghibli y Linda realmente caminó hacia mí para mirar lo que sostenía. Preguntó si me gustaban esas películas y dije que eran mis favoritas. Ella tomó un pequeño llavero de Totoro y lo miró por un largo tiempo. No se quejó ni una vez sobre cuánto tiempo nos estábamos tardando ni trató de apresurarnos. Simplemente se quedó allí tranquila y paciente mientras los tres nos emocionábamos con todo lo que encontrábamos. Cuando finalmente salimos de la tienda, Beto llevaba 2 bolsas llenas y agradecía a todos por dejarlo tomar tanto tiempo allí. Nuestro último día completo en Japón condujimos al monte Fuji. El clima era perfecto y la montaña se veía increíble contra el cielo azul. Frank quería tomar una foto familiar con la montaña detrás de nosotros. Le pidió a otro turista que tomara la foto y todos nos alineamos. Linda se paró a un lado de mí en lugar de posicionarse en el extremo opuesto como solía hacer. Tomás estaba a mi otro lado y Beto se paró frente a nosotros. Frank se paró junto a Linda y puso su brazo alrededor de su hombro. El turista contó hasta 3 y tomó varias fotos. La sonrisa de Linda parecía forzada e incómoda, pero al menos estaba tratando de parecer que quería estar allí. Frank agradeció al turista y miramos las fotos juntos. En cada foto Linda estaba parada justo a mi lado, haciendo que pareciera que éramos realmente una unidad familiar en lugar de 4 personas más una extraña. Beto dijo que deberíamos imprimir la foto y enmarcarla cuando llegáramos a casa. Linda no objetó ni sugirió tomar otra sin mí. Caminamos por el centro de visitantes y miramos las exhibiciones sobre la historia de la montaña. Linda se quedó con el grupo todo el tiempo e incluso hizo algunos comentarios sobre lo que estábamos viendo. Todavía se sentía incómodo y forzado, como si estuviera siguiendo las reglas de Frank en lugar de querer incluirme genuinamente, pero era mejor que ella tratando activamente de borrarme de todo. El vuelo a casa al día siguiente fue largo pero menos tenso de lo que esperaba. Linda tomó un asiento junto a la ventana y se puso los audífonos casi de inmediato. Cerró los ojos y pareció quedarse dormida dentro de la primera hora. Tomás y Beto se sentaron en la fila conmigo y elegimos películas para ver juntos. Beto quería ver algo gracioso, y Tomás encontró una película de acción en la que todos estuvimos de acuerdo. Frank se sentó junto a Linda pero seguía inclinándose hacia el pasillo para vernos. Preguntaba si necesitábamos algo o si estábamos cómodos. Podía notar que estaba vigilando para asegurarse de que Linda no intentara nada más ahora que volvíamos a la realidad. Ella durmió durante la mayor parte del vuelo, y cuando estaba despierta solo miraba por la ventana o revisaba su teléfono. No intentó hablar con ninguno de nosotros ni hacer comentarios sobre el viaje. Los chicos y yo hablamos en voz baja sobre nuestras partes favoritas de Japón y lo que queríamos hacer cuando llegáramos a casa. Tomás dijo que quería aprender más japonés y tal vez tomar una clase en la escuela. Beto dijo que quería volver algún día y ver más ciudades. Estuve de acuerdo y dije que me encantaría visitar Osaka la próxima vez. Linda giró levemente la cabeza cuando dije eso como si estuviera escuchando, pero no dijo nada. Cuando llegamos a casa y desempacamos, Frank le dijo a Linda que se sentara en la sala porque necesitaban hablar, sacó su teléfono y comenzó a buscar terapeutas familiares en nuestra área. Linda lo miraba con esa expresión infeliz pero no discutió ni puso excusas. Frank encontró a alguien llamada Catherine Flynn que tenía buenas reseñas y se especializaba en problemas de familias mezcladas. Llamó e hizo una cita para la semana siguiente. Linda dijo que no creía que la terapia fuera necesaria y que podían resolver las cosas ellos mismos. Frank la miró y dijo que esto no era opcional si ella quería que su matrimonio continuara. Su voz era tranquila pero firme y la cara de Linda se puso pálida. Ella asintió y dijo que iría. Frank programó la cita para los 5 y la anotó en el calendario de la cocina. Tomás y Beto bajaron y preguntaron qué estaba pasando. Frank explicó que iríamos a terapia familiar para trabajar en algunos problemas. Tomás miró a Linda y dijo que ya era hora de que alguien la hiciera enfrentar lo que había estado haciendo. Linda abrió la boca como si quisiera responder, pero la cerró de nuevo y miró sus manos. La primera sesión de terapia fue en una pequeña oficina con sillas cómodas e iluminación suave. Catherine Flynn era una mujer de unos 40 años con ojos amables y voz tranquila. Nos pidió a cada uno que nos presentáramos, y luego dijo que quería escuchar de todos sobre su experiencia en la familia mezclada. Linda fue primero y comenzó a hablar sobre lo difícil que era mezclar 2 familias.
Dijo que se sentía excluida de la relación de Frank y los chicos, y como si siempre estuviera afuera mirando hacia adentro. Habló sobre cómo yo parecía encajar tan fácilmente mientras ella luchaba por encontrar su lugar. Tomás la interrumpió a mitad de la frase y dijo que eso no era cierto en absoluto. Enumeró ejemplos específicos de cómo Linda me había excluido activamente de las actividades familiares. Mencionó las veces que dijo que estaba castigada cuando no lo estaba y las veces que afirmó que estaba enferma cuando los chicos querían que fuera. Beto agregó que Linda había tratado de evitar que fuera a Japón con múltiples mentiras. Frank los respaldó y le contó a Catherine sobre la historia falsa de la abuela y el número de terminal equivocado. La cara de Linda se puso roja e intentó defenderse, pero Catherine levantó la mano y le pidió que escuchara lo que su familia estaba diciendo. Catherine miró a Linda y dijo que por lo que estaba escuchando, los celos de Linda provenían de sus propios sentimientos sobre sí misma en lugar de algo que yo realmente hiciera. Le pidió a Linda que pensara por qué se sentía amenazada por una chica adolescente en lugar de aceptarla como parte de la familia. Linda se quedó callada por un largo tiempo antes de responder. Dijo que siempre había tenido problemas cuando otras personas recibían la atención que ella pensaba que debería ser suya. Habló sobre crecer con una hermana que era más bonita y popular, y cómo sus padres siempre parecían favorecerla. Dijo que cuando se casó con Frank y vio cuán fácilmente sus hijos me aceptaban, trajo de vuelta todos esos viejos sentimientos de no ser lo suficientemente buena. Catherine asintió y dijo que eso tenía sentido, pero señaló que Linda se había desquitado conmigo en lugar de lidiar con eso ella misma. Le preguntó a Linda si podía ver cómo su comportamiento me había lastimado y dañado su relación con su propia familia. Linda asintió lentamente y se secó los ojos, pero todavía no me miraba directamente. Durante las siguientes semanas fuimos a terapia todos los miércoles después de la escuela. Linda comenzó a reconocer cosas específicas que había hecho para excluirme. Admitió haber mentido sobre los boletos de avión y haberme dado el número de terminal incorrecto. Habló sobre las veces que inventó excusas para mantenerme alejada de las actividades familiares. Dijo que había estado celosa de cuánto me querían Frank y los chicos, y eso la hacía sentir como si estuviera perdiendo a su familia ante mí. Catherine le pidió que pensara por qué lo veía como perder en lugar de ganar. Linda luchó con esa pregunta y no tuvo una buena respuesta. Todavía no se disculpaba completamente ni asumía toda la responsabilidad por todo, pero dejó de poner excusas, dejó de decir que yo era demasiado agradable o estaba demasiado presente, dejó de culparme por sus sentimientos. Tomás y Beto la observaban cuidadosamente durante estas sesiones y la corregían si intentaba retractarse o minimizar lo que había hecho. Frank se mantuvo callado la mayor parte del tiempo, pero su presencia se sentía protectora como si se asegurara de que Linda no pudiera torcer la narrativa de nuevo. Frank comenzó a ser más cuidadoso con el tiempo familiar después de eso, se aseguró de incluirme en todo y detuvo cualquier intento de Linda de crear actividades separadas. Cuando llevó a los chicos a un partido de baloncesto, hizo que Linda viniera y se sentara con todos nosotros en lugar de dejarla quedarse en casa. Cuando Linda sugirió que los chicos tal vez quisieran hacer algo solo con ella, Frank dijo que ahora hacíamos cosas como familia. Planeó cenas donde todos teníamos que estar presentes y noches de cine donde todos participaban. Linda parecía frustrada a veces, pero seguía la corriente, no podía discutir sin verse peor. Tomás y Beto se volvieron aún más protectores conmigo después de ver todo lo que su madre había hecho. Si Linda decía algo que sonaba a que estaba tratando de excluirme, la confrontaban de inmediato. Beto le dijo una vez en la cena que necesitaba dejar de ser rara por tenerme cerca. Tomás dijo que si ella no podía manejar que yo fuera parte de la familia, entonces tal vez debería pensar por qué ese era su problema y no el mío. La cara de Linda se puso tensa pero no respondió. Sabía que sus propios hijos estaban de mi lado y discutir con ellos solo empeoraría las cosas. Linda comenzó terapia individual además de las sesiones grupales. Y a veces regresaba por las noches luciendo agotada y emocional. A veces sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. Frank me dijo en privado una noche que su terapeuta la estaba haciendo lidiar con problemas profundos sobre su autoestima y cómo competía con otras mujeres. Dijo que era un trabajo duro pero necesario si Linda quería tener relaciones saludables con alguien. Dijo que su terapeuta la estaba ayudando a entender que el amor no era un recurso limitado y que el hecho de que Frank y los chicos me quisieran no significaba que hubiera menos amor para ella. Le pregunté a Frank si pensaba que Linda cambiaría realmente alguna vez o si esto era solo temporal porque él la había obligado a ir a terapia. Frank dijo que honestamente no sabía, pero que se aseguraría de que ella siguiera intentándolo porque no dejaría que me tratara mal nunca más. Aproximadamente un mes después de regresar de Japón, Frank llamó a todos a la mesa para lo que dijo que sería una reunión familiar. Me senté entre Tomás y Beto como de costumbre y Linda tomó su lugar frente a mí. Frank sirvió la pasta que había preparado y durante los primeros minutos solo comimos en silencio. Luego Linda dejó su tenedor y me miró directamente. Preguntó cuáles eran mis planes para la universidad y a qué escuelas estaba pensando aplicar. Esperé a que interrumpiera o cambiara de tema como siempre hacía, pero simplemente se quedó allí escuchando. Le conté sobre 3 universidades que me gustaban, una en el estado y 2 fuera, y expliqué por qué cada una me interesaba. Linda asintió e hizo preguntas de seguimiento sobre los programas y si ya había visitado algún campus. Fue una cosa tan pequeña tener a mi propia madre escuchándome hablar sobre mi futuro, pero se sintió enorme comparado con cómo solía fingir que yo no existía.
Frank nos sonrió a ambas y Tomás me dio una patadita en el pie por debajo de la mesa de forma alentadora. La conversación pasó a otros temas, pero seguí pensando en cómo Linda me había hecho una pregunta real y esperó mi respuesta real. Unas semanas después, Beto anunció que su cumpleaños se acercaba y quería tener una fiesta en la casa. Linda inmediatamente comenzó a planear hablando sobre decoraciones y comida, pero Beto la interrumpió. Dijo que quería que yo le ayudara a planear la fiesta porque nos gustaba la misma música y juegos. La cara de Linda hizo esa cosa donde su sonrisa se congeló por un segundo y vi el dolor cruzar sus ojos, pero luego respiró y dijo que eso sonaba genial y que ella se encargaría de toda la comida mientras Beto y yo trabajábamos en el entretenimiento. Atrapé a Frank mirando a Linda cuidadosamente, probablemente asegurándose de que no intentara tomar el control o sacarme. Beto y yo pasamos la siguiente semana haciendo listas de reproducción y planeando qué juegos poner en el sótano. Linda nos hacía preguntas sobre lo que estábamos planeando y daba sugerencias, pero no intentó controlar todo como lo hubiera hecho antes. Cuando llegó el cumpleaños de Beto, la casa se llenó con sus amigos de la escuela, Linda había hecho montones de comida y todo lo que Beto y yo planeamos funcionó perfectamente. La música era exactamente lo que todos querían escuchar y el torneo de juegos en el sótano se puso súper competitivo. Estaba rellenando los tazones de botanas cuando escuché a un grupo de amigos de Beto hablando cerca de la cocina. Uno de ellos dijo que deseaba que su hermana mayor fuera tan genial como yo, y otro estuvo de acuerdo diciendo que sus hermanos nunca querían pasar el rato con ellos ni ayudar a planear cosas. Linda estaba parada justo allí junto al mostrador y vi todo su cuerpo tensarse. Su cara se puso rígida y apretó la mandíbula, y por un segundo pensé que iba a decir algo malo o salir de la habitación, pero en cambio cerró los ojos, respiró muy profundo y simplemente siguió acomodando galletas en un plato. No hizo ningún comentario, ni me lanzó miradas sucias, ni hizo nada para arruinar la fiesta de Beto. Más tarde esa semana en nuestra sesión de terapia mencioné lo que pasó, y Catherine dijo que la capacidad de Linda para detenerse de reaccionar negativamente mostraba un progreso real en el manejo de sus celos. Linda no parecía feliz de ser elogiada por un comportamiento decente básico, pero asintió y admitió que había sido difícil escuchar a los amigos de Beto elogiarme. El mes siguiente, el hermano de Frank vino a visitarnos el fin de semana. Lo había conocido una vez antes en la boda, pero realmente no habíamos hablado. Llegó el viernes por la noche con una bolsa de regalos para todos y en una hora de estar en la casa pude notar que estaba captando algo raro en cómo Linda actuaba a mi alrededor. La observaba cuidadosamente durante la cena, notando cómo se tensaba cuando Frank me preguntaba sobre la escuela o cuando los chicos me incluían en sus conversaciones. El sábado por la tarde me encontró en el cuarto de juegos y preguntó si podíamos hablar en privado. Me dijo que Frank le había contado todo lo que pasó en Japón y cómo Linda había intentado tanto excluirme del viaje. Dijo que estaba muy orgulloso de cómo había manejado toda la situación con madurez y gracia, especialmente dado que era mi propia madre tratándome de esa manera. Dijo que la mayoría de los chicos habrían causado drama o peleado. Pero yo solo seguí siendo yo misma y dejé que el comportamiento de Linda hablara por sí mismo. Se sintió bien tener a un adulto fuera de nuestra familia inmediata validando lo que había vivido. Alguien que podía ver la situación claramente sin estar atrapado en ella todos los días. Esa misma noche estaba arriba preparándome para dormir cuando escuché voces provenientes de la oficina de Frank abajo. La puerta estaba parcialmente abierta y reconocí a Frank y a su hermano hablando. Sabía que no debía escuchar, pero no pude evitar pausar en lo alto de las escaleras. El hermano de Frank le estaba contando sobre una conversación que había tenido con Linda ese día. Dijo que le había recordado a Linda lo afortunada que era de haberse casado en una familia donde todos habían estado dispuestos a aceptarla desde el primer día sin hacer preguntas. Le dijo que Frank y sus hijos habían abierto su hogar y sus corazones para ella y que ella casi había destruido todo eso al negarse a extender la misma aceptación hacia mí. Dijo que Linda necesitaba entender que sus celos no solo me estaban lastimando a mí, estaban dañando sus relaciones con Frank y sus propios hijos. La voz de Frank sonaba agradecida y un poco emocional cuando le agradeció a su hermano por hablar con Linda. Dijo que ayudaba a tener a alguien más diciéndole estas cosas, alguien a quien no pudiera descartar como parcial o que tomaba bandos. Me fui a mi habitación sintiendo que tal vez Linda finalmente estaba empezando a entender lo que le había estado haciendo a nuestra familia. Cuando llegó octubre, Tomás sugirió que hiciéramos un tema de disfraces familiares para pedir dulces con Beto. Lanzó algunas ideas en la cena y sorprendentemente, Linda estuvo de acuerdo de inmediato. Incluso nos ayudó a pensar en ideas de disfraces y fue de compras con nosotros para encontrar las piezas que necesitábamos. Podía notar que lo hacía más para hacer felices a Frank y a los chicos que porque realmente quisiera incluirme, pero al menos estaba haciendo el esfuerzo. Terminamos yendo como personajes de una película vieja que a Frank le encantaba y Linda se metió mucho en encontrar los accesorios perfectos para los disfraces de todos. La noche de Halloween, todos nos disfrazamos y salimos al vecindario. Beto estaba emocionado porque este era el primer año que podía salir más tarde con los niños grandes en lugar de hacer el recorrido temprano para niños pequeños. Caminamos de casa en casa y la bolsa de dulces de Beto se hacía cada vez más pesada. En una casa, una vecina que habíamos visto pero que realmente no conocíamos abrió la puerta e inmediatamente comenzó a elogiar nuestros disfraces. Dijo que era tan encantador ver una familia que se llevaba tan bien y que era especialmente agradable ver una familia de padrastros donde todos parecían realmente quererse.
La sonrisa de Linda se puso muy tensa y forzada, y pude ver los músculos de su cuello tensarse, pero no dijo nada para contradecir a la vecina ni hizo algún comentario sobre que yo no fuera realmente parte de la familia. Simplemente agradeció a la vecina por el cumplido y pasamos a la siguiente casa. Antes de Japón, Linda habría encontrado alguna forma de excluirme de ese cumplido o aclarar que yo no era realmente su hija. El hecho de que se quedara callada se sintió como progreso, aunque fuera incómodo para ella. Cuando llegó noviembre, Frank anunció en la cena una noche que se acercaba el Día de Acción de Gracias y necesitábamos comenzar a planear el menú. Dijo que como siempre yo le ayudaría a cocinar el pavo, ya que era nuestra tradición que comenzó antes de que se casara con Linda. El tenedor de Linda se detuvo a mitad de camino a su boca, y vi su cara hacer esa cosa donde quería objetar pero se contuvo. Bajó el tenedor y preguntó si podía hacer su relleno especial para contribuir a la comida. Frank dijo que eso sería genial y pasamos el resto de la cena dividiendo las tareas de cocina. Linda se encargó del relleno, el puré de camote y la salsa de arándanos, mientras Frank y yo reclamamos el pavo, la salsa gravy y las judías verdes. A Tomás y Beto se les asignó poner la mesa y encargarse de la limpieza, de lo cual fingieron quejarse pero realmente no les importó. La mañana de Acción de Gracias llegó fría y soleada, y me levanté temprano para ayudar a Frank a preparar el pavo. Linda entró a la cocina una hora después para comenzar con sus platos y de repente estábamos trabajando lado a lado por primera vez. Se sentía increíblemente incómodo al principio, ambas moviéndonos por la cocina tratando de no chocar o estorbarnos. No hablamos mucho más allá de lo básico de pedir ingredientes o verificar tiempos del horno, pero cuando necesité que me pasara la sal, me la dio sin ninguna actitud ni rodar los ojos. Y cuando no pudo entender su receta de relleno porque la tarjeta estaba manchada y difícil de leer, realmente me pidió ayuda en lugar de esperar a que Frank viniera a salvarla. Trabajamos juntas durante 3 horas y aunque no fue cómodo ni natural, tampoco fue hostil. Esto se sintió como un logro más grande de lo que probablemente debería haber sido. A primera hora de la tarde, toda la comida estaba lista y todos nos sentamos a la mesa del comedor. Frank la había arreglado muy bien con velas y la vajilla buena, y Beto incluso había doblado las servilletas en formas elegantes que había aprendido de un video. Antes de comenzar a comer, Frank se puso de pie con su copa de vino y dijo que quería hacer un brindis. Habló sobre estar agradecido por la familia y por las segundas oportunidades, y luego dijo específicamente que estaba orgulloso de lo duro que todos habíamos trabajado para convertirnos en una familia real, a pesar de los desafíos que habíamos enfrentado. Nos miró a cada uno mientras hablaba, y cuando sus ojos se posaron en Linda, su expresión se volvió muy seria y significativa. Linda levantó su copa junto con los demás, pero noté lágrimas formándose en sus ojos. Su mano temblaba un poco mientras llevaba la copa a sus labios, y no podía decir si las lágrimas eran de culpa por cómo me había tratado, o tristeza por lo difícil que era todo esto para ella, o tal vez algo completamente diferente. Miró hacia su plato rápidamente y parpadeó varias veces, y cuando volvió a mirar hacia arriba, sus ojos todavía estaban húmedos, pero estaba tratando de sonreír. Todos comenzamos a comer, y la comida estaba muy buena, pero yo seguía pensando en esas lágrimas en los ojos de Linda y preguntándome qué estaba pasando realmente por su cabeza. Las siguientes semanas pasaron con todos adaptándose a esta nueva versión de normalidad donde Linda intentaba y a veces lograba ser menos horrible. Llegó diciembre con clima frío y oscuridad temprana, y una mañana de sábado Linda sugirió que fuéramos todos a elegir un árbol de Navidad juntos. Frank pareció sorprendido pero complacido, y Tomás y Beto inmediatamente comenzaron a discutir sobre si deberíamos conseguir un árbol enorme o uno mediano. En la granja de árboles, Linda caminó a mi lado en lugar de posicionarse lejos del grupo como solía hacer. Preguntó qué árbol pensaba que se veía mejor cuando nos detuvimos frente a uno de 2 metros con ramas llenas. Dije que parecía bonito y ella asintió. Luego preguntó a Frank y a los chicos qué pensaban. Terminamos comprando ese árbol y cargándolo en el auto juntos con Linda, realmente ayudando a amarrarlo en lugar de quedarse atrás y mirar. De regreso en la casa pasamos la tarde decorando. Linda sacó cajas de adornos del garaje y comenzó a dármelos uno por uno. Hizo plática sobre mis recuerdos favoritos de Navidad, preguntando si recordaba el año que mi papá se disfrazó de Santa cuando tenía 6 años. Sí lo recordaba y le conté sobre ello, y ella sonrió con esa sonrisa tensa que no llegaba del todo a sus ojos. Toda la conversación se sentía ensayada como si hubiera practicado qué decir con su terapeuta, pero al menos me estaba hablando a mí en lugar de fingir que no estaba allí, lo cual era más de lo que había hecho en meses. Tomás puso música navideña y Beto seguía intentando poner adornos en las ramas más altas, aunque no alcanzaba sin una escalera. Frank supervisaba y hacía bromas sobre nuestras habilidades de decoración. Linda me dio una esfera de vidrio pintada con copos de nieve y preguntó dónde pensaba que debería ir. La colgué cerca del frente del árbol y ella dijo que se veía bien allí. La tarde se sintió extraña e incómoda, pero no activamente hostil, lo cual parecía progreso aunque no se sintiera natural. Unos días después, Beto me encontró en mi habitación haciendo tarea. Preguntó si le ayudaría a elegir regalos de Navidad para Tomás y Frank, ya que yo los conocía mejor que nadie. Dije que sí, y comencé a sugerir ideas, pero luego Linda apareció en mi puerta. Dijo que nos llevaría de compras juntos si queríamos. Beto parecía tan sorprendido como yo, pero dijo que eso sería genial.
El viaje de compras ocurrió ese fin de semana y resultó ser más agradable de lo que esperaba. Linda nos llevó al centro comercial y nos siguió mientras Beto y yo íbamos de tienda en tienda buscando los regalos perfectos. Encontramos un balón de baloncesto nuevo para Tomás y una corbata bonita para Frank, y Linda dio su opinión cuando le preguntamos, pero no intentó tomar el control ni hacerlo sobre ella. Beto habló todo el tiempo sobre lo que esperaba recibir para Navidad y Linda escuchó sin molestarse. En un momento incluso se rió de algo gracioso que Beto dijo sobre el terrible gusto musical de Tomás. Tomamos café en el área de comida y nos sentamos juntos bebiéndolo, y aunque Linda y yo todavía no teníamos mucho que decirnos más allá de cosas superficiales sobre la escuela y el clima, al menos el silencio entre nosotras no era enojado. En el viaje a casa, Beto se quedó dormido en el asiento trasero y Linda me preguntó cómo iban mis solicitudes para la universidad. Le conté sobre las escuelas que estaba considerando, y ella hizo preguntas de seguimiento que parecían genuinamente interesadas en lugar de solo educadas. No era cómodo, pero era mejor que la Guerra Fría en la que habíamos estado viviendo desde que Frank se casó con ella. La semana siguiente trajo nuestra última sesión de terapia familiar antes de las fiestas. Todos nos sentamos en nuestros lugares habituales en la oficina de la terapeuta, y la habitación se sentía menos tensa de lo que había estado durante nuestras primeras sesiones. Catherine le pidió a Linda que compartiera lo que había aprendido sobre sus patrones de celos en los últimos meses. Linda respiró hondo y dijo que había estado pensando mucho sobre por qué reaccionaba tan mal conmigo. Admitió que siempre había competido con otras mujeres por atención y validación, remontándose a su propia infancia con dos hermanas que sentía que recibían más amor de sus padres. Dijo que cuando se casó con Frank y vio cuán fácilmente yo obtenía aceptación de él y los chicos, eso detonó todos esos viejos sentimientos de no ser lo suficientemente buena. Dijo que verme encajar tan naturalmente cuando ella todavía se sentía como una extraña la hacía sentir que estaba perdiendo algún tipo de competencia en la que ni siquiera sabía que había entrado. Su voz se volvió temblorosa cuando habló sobre cuán amenazada se sentía por una chica de 17 años, su propia hija. Catherine asintió y le preguntó a Linda qué entendía ahora que no entendía antes. Linda dijo que había aprendido que el amor no era una cosa limitada que se agotaba, y que el hecho de que Frank y los chicos me quisieran no significaba menos amor para ella. Dijo que sus celos provenían de su propia inseguridad sobre si merecía ser amada, no de nada que yo hiciera mal. Luego Linda se volvió para mirarme directamente por primera vez en esa sesión, dijo que lamentaba haber tratado de excluirme de la familia y del viaje a Japón, dijo que sus celos eran sobre sus propios problemas y no sobre nada que yo hiciera mal. La disculpa salió forzada e incómoda, como si se estuviera obligando a decir palabras que no salían naturalmente, pero sus ojos estaban húmedos y sus manos temblaban ligeramente y pude notar que lo decía en serio, aunque no supiera cómo expresarlo suavemente. No fue una disculpa perfecta y todavía parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar, pero fue más genuina que cualquier cosa que me hubiera dicho en más de un año. Miré a Frank y él me dio un asentimiento alentador. Luego volví a mirar a Linda. Le dije que apreciaba la disculpa y entendía que estaba trabajando en sus problemas en terapia, pero también dije que realmente dolía tener a mi propia madre tratando de mantenerme alejada de personas que realmente me querían cerca. Dije que me hacía sentir que no valía la pena ser amada, como si hubiera algo malo en mí que la hiciera querer esconderme. Linda comenzó a llorar más fuerte y asintió, secándose los ojos con un pañuelo que Catherine le dio. Dije que estaba dispuesta a seguir intentando si ella lo estaba, pero que necesitaba que realmente me tratara como familia en lugar de como competencia. Catherine dijo que este tipo de comunicación honesta era exactamente lo que necesitábamos seguir haciendo, y que tanto Linda como yo habíamos mostrado coraje real al ser vulnerables la una con la otra. La sesión terminó con Linda y yo sin abrazarnos ni nada dramático, pero con este entendimiento entre nosotras de que ambas estábamos intentando aunque fuera desordenado y difícil. La mañana de Navidad llegó fría y brillante. Me desperté temprano y bajé para encontrar a Frank ya haciendo café, y a Tomás y Beto discutiendo sobre qué regalos abrir primero. Linda bajó unos minutos después en su bata, y realmente me deseó buenos días antes de servirse café. Todos nos reunimos alrededor del árbol y comenzamos a abrir regalos, y por primera vez desde que Frank y Linda se casaron se sintió algo normal. Linda no hizo comentarios raros sobre cómo los chicos deberían abrir sus regalos de ella primero, ni intentó crear momentos separados de madre e hijo que me excluyeran. Se sentó en el sofá junto a Frank y observó a los tres hijos rasgar el papel de regalo y comparar obsequios. Cuando abrí el regalo de Linda, encontré un diario de cuero con caracteres japoneses grabados en la portada. Dentro de la portada había escrito una nota diciendo que era para practicar escritura japonesa. La miré sorprendida y ella dijo que recordaba cuánto había disfrutado aprendiendo el idioma para nuestro viaje. Fue realmente considerado, mostrando que había estado prestando atención a mis intereses en lugar de solo comprar algo genérico. Le agradecí y ella sonrió una sonrisa real esta vez que hizo que su cara se viera más suave. Tomás recibió zapatos nuevos de baloncesto y Beto recibió el videojuego que había estado queriendo y Frank recibió un reloj de Linda que pareció gustarle genuinamente. Pasamos la mañana en la sala rodeados de papel de regalo y listones y aunque no fue perfecto se sintió como una Navidad familiar real en lugar de la actuación tensa que podría haber sido. Después de que terminamos de abrir regalos y limpiamos el desastre, Frank me pidió que le ayudara en la cocina. Una vez que estuvimos solos me dijo lo orgulloso que estaba de cómo había manejado todo con gracia y madurez. Dijo que la mayoría de los chicos de mi edad habrían peleado o causado drama,
Pero yo me mantuve tranquila y dejé que los adultos resolvieran sus problemas. Sentí que se me cerraba la garganta y tuve que parpadear unas cuantas veces. Frank puso su mano en mi hombro y dijo que sin importar qué pasara con el progreso de Linda, yo siempre sería su hija y siempre tendría un lugar en esta familia. Dijo que cuando se casó con Linda ganó una hija, no solo hijastros, y nada cambiaría eso. Escucharlo decir esas palabras me hizo sentir segura de una manera que no había sentido desde que mis padres se divorciaron hace años. Había pasado tanto tiempo preocupada de que Linda finalmente tuviera éxito en empujarme fuera, que Frank eligiera a su esposa sobre su hijastra, pero parada allí en la cocina con él mirándome como si realmente fuera su hija, finalmente creí que pertenecía aquí. Lo abracé, y él me devolvió el abrazo. Y cuando regresamos a la sala, Linda nos observaba con esa expresión complicada en su cara. No parecía enojada ni celosa esta vez. Solo se veía triste y tal vez un poco esperanzada, como si estuviera empezando a entender lo que casi había destruido. La semana entre Navidad y Año Nuevo pasó tranquilamente con todos relajándose en casa. En la víspera de Año Nuevo, Frank sugirió una noche de juegos en familia en lugar de salir. Pusimos juegos de mesa en la sala y pedimos pizza y pasamos la noche compitiendo sobre quién podía ganar en trivia y juegos de estrategia. Beto seguía haciendo bromas sobre las terribles respuestas de Tomás durante la trivia y Tomás seguía amenazando con taclearlo. Hice algún comentario sobre cómo las habilidades de baloncesto de Tomás claramente no se traducían en habilidades cerebrales, y Linda realmente se rió. Fue esta risa genuina y sorprendida que hizo que todos se detuvieran y la miraran. Parecía casi avergonzada de haberse reído de mi broma, pero no se retractó ni lo hizo raro. El momento se sintió significativo aunque fuera pequeño, como si tal vez estuviera empezando a verme como una persona en lugar de como competencia por el afecto de su familia. Jugamos hasta casi medianoche, y luego vimos bajar la esfera en la televisión con sidra espumosa que Frank sirvió para todos. Linda se paró junto a mí durante la cuenta regresiva y cuando todos vitoreamos a medianoche me sonrió. No fue forzado ni ensayado esta vez, fue solo una sonrisa normal entre dos personas celebrando juntas, y eso se sintió como más progreso que cualquier sesión de terapia podría crear. Enero trajo clima frío y el regreso a la escuela después de las vacaciones de invierno. Una tarde Linda me encontró en la cocina buscando un bocadillo. Preguntó si quería ir a almorzar con ella alguna vez. Solo nosotras dos para hablar sin Frank y los chicos alrededor. Me sentí nerviosa de inmediato preguntándome si esto era algún tipo de trampa o si me iba a decir que quería que me mudara, pero su cara parecía genuina y un poco nerviosa también, así que dije que sí. Elegimos un sábado y nos encontramos en un restaurante casual cerca del centro comercial. Sentarnos una frente a la otra en una cabina se sintió increíblemente incómodo al principio. Linda pidió una ensalada y yo un sándwich e hicimos pláticas sobre el menú y el clima hasta que llegó nuestra comida. Luego Linda dejó su tenedor y dijo que necesitaba decirme algo. Dijo que la terapia le había ayudado a darse cuenta de que había sido una madre terrible para mí desde que se casó con Frank. No solo mala o imperfecta, sino realmente terrible de maneras que podrían haberme dañado seriamente. Dijo que había gastado tanta energía estando celosa y amenazada que nunca se detuvo a pensar en lo que le estaba haciendo a su propia hija. Su voz se quebró cuando dijo esa última parte. No sabía qué decir, así que solo escuché mientras ella seguía hablando. Dijo que entendía ahora que sus celos provenían de sus propios problemas e inseguridades de la infancia y que desquitarse conmigo fue cruel e incorrecto. Dijo que verme conectar con Frank y los chicos tan fácilmente la hacía sentir que estaba fallando tanto en ser madre como en ser esposa. La voz de Linda se volvió tranquila cuando explicó que si su propia hija encajaba mejor que ella, ¿qué decía eso sobre ella como persona? Dejé mi sándwich y le dije que así no es como funciona la familia, que hay suficiente espacio para todos y nadie estaba compitiendo. Dije que entendía que su inseguridad la hacía ver las cosas diferente. La hacía pensar que el amor era una cosa limitada que se acababa si demasiada gente obtenía un poco. Linda asintió y se secó los ojos con su servilleta. Luego dijo que estaba empezando a ver eso ahora a través de la terapia. Terminamos de comer y dividimos la cuenta y cuando caminamos hacia nuestros autos, Linda dijo que esperaba que pudiéramos hacer esto de nuevo alguna vez. Dije que sí y ambas subimos a nuestros autos y condujimos a casa por separado. No nos volvimos mejores amigas durante el almuerzo, pero alcanzamos un entendimiento de que ambas éramos parte de esta familia y los celos de Linda ya no iban a controlar nuestra relación. Linda me dijo que iba a seguir trabajando en sus problemas en terapia y esperaba que eventualmente pudiéramos tener una relación real de madre e hija en lugar de esta extraña dinámica en la que habíamos estado atrapadas. Dije que esperaba eso también y lo decía en serio, aunque no estaba segura de que realmente sucedería. Febrero trajo el cumpleaños número 17 de Tomás y pidió un viaje familiar a un parque de diversiones a unas 2 horas de distancia. Linda aceptó sin tratar de excluirme o poner excusas de por qué no podía ir, lo cual se sintió como progreso. Todos nos amontonamos en la camioneta de Frank temprano un sábado por la mañana y condujimos al parque con Tomás eligiendo la música. En el parque, Linda incluso se subió a algunas montañas rusas con todos nosotros en lugar de quedarse sentada y mirar como solía hacer. Gritaba en las caídas y se reía cuando la molestábamos por cerrar los ojos durante los giros. Beto nos arrastró a la montaña rusa más grande del parque, y Linda realmente se formó en la fila con nosotros en lugar de ofrecerse a sostener las bolsas. El viaje fue intenso y cuando bajamos, el cabello de Linda era un desastre y respiraba con dificultad pero sonreía.
Tomás chocó las manos con ella y dijo que no sabía que tenía eso en ella, y Linda sonrió más amplio y dijo que estaba llena de sorpresas. En el parque de diversiones, una cabina de fotos llamó la atención de Beto cerca del área de comida e insistió en que todos nos apretáramos para las fotos. Linda no dudó ni intentó organizar las fotos sin mí como podría haber hecho hace meses. Nos embutimos en la pequeña cabina con Frank y Linda atrás, y nosotros apretados entre Tomás y Beto al frente. La cámara hizo la cuenta regresiva e hicimos caras. Luego cambiamos a poses tontas. Luego intentamos lucir serios, pero Beto lo arruinó cruzando los ojos. Miramos las tiras de fotos cuando se imprimieron y realmente parecíamos una familia real divirtiéndose junta. Linda estudió las fotos por un largo momento. Luego dijo que quería copias para su cartera. Beto consiguió tiras extra para que cada uno pudiera conservar una. Y Linda guardó la suya cuidadosamente en su bolso. Pasamos el resto del día subiendo a más juegos y comiendo comida cara de parque temático, y Linda se mantuvo comprometida y presente en lugar de desconectarse o lucir molesta. Cuando condujimos a casa esa noche, todos estaban cansados y felices, y Linda se quedó dormida en el asiento del pasajero con la cabeza contra la ventana. Marzo trajo mi cumpleaños número 18, y Frank me organizó una fiesta con mis amigos y nuestra familia en la casa. Linda ayudó a poner decoraciones en la sala y el patio trasero, colgando serpentinas e inflando globos sin quejarse. Realmente parecía feliz de celebrarme, preguntando qué tipo de pastel quería y asegurándose de que tuviéramos suficiente comida para todos. Mis amigos comenzaron a llegar alrededor de las 6 y Linda los saludó en la puerta y los hizo sentir bienvenidos. Frank asó hamburguesas y hot dogs en el patio mientras Tomás y Beto preparaban las bocinas exteriores para la música. Después de comer pastel, Linda pidió a todos que se reunieran en la sala porque quería decir algo. Se paró frente a todos y dio un breve discurso sobre lo agradecida que estaba de que yo fuera parte de la familia y lo orgullosa que estaba de la persona en la que me había convertido. Su voz se quebró un poco cuando habló sobre cuánto significaba yo para Frank y los chicos y cómo estaba aprendiendo a apreciar eso en lugar de resentirlo. Varias de mis amigas comenzaron a llorar y una de ellas abrazó a Linda y dijo que era la cosa más dulce que había escuchado. Linda le devolvió el abrazo y luego vino a abrazarme, y se sintió genuino en lugar de forzado como solían sentirse sus abrazos. Después de mi cumpleaños, Linda me encontró en mi habitación unos días después y preguntó si podía hablar conmigo en privado. Se sentó en el borde de mi cama y me dijo que ver cuánto me aman Frank y los chicos le había enseñado que el amor no es un recurso limitado que se agota. Linda dijo que estaba aprendiendo que su amor por mí no significa menos amor para ella, y que sus celos se basaban en una mentalidad de escasez que la terapia le estaba ayudando a cambiar. Dijo que su terapeuta había estado trabajando con ella para entender que las familias pueden crecer sin que nadie reciba menos. Que agregar personas no divide el amor sino que lo multiplica. Le dije que me alegraba que estuviera aprendiendo eso y que nunca quise quitarle nada. Linda dijo que sabía eso ahora, que podía ver que yo nunca había intentado reemplazarla o robarle a su familia. Dijo que lamentaba que le tomara tanto tiempo darse cuenta de eso y que había desperdiciado tanto tiempo estando celosa cuando podría haber estado construyendo una relación conmigo. La primavera trajo cartas de aceptación de la universidad, y entré en varias escuelas buenas, incluidas 2 de mis mejores opciones. Frank estaba increíblemente orgulloso y seguía mostrando las cartas de aceptación a todos los que venían a la casa. Linda realmente parecía genuinamente feliz por mí, haciendo preguntas sobre mis mejores opciones y ofreciendo opiniones sin tratar de dirigirme hacia escuelas más alejadas de casa. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina y me ayudó a hacer una lista de pros y contras para cada escuela, señalando cosas sobre el tamaño del campus y la fortaleza del programa que yo no había considerado. Cuando le dije que me inclinaba hacia la universidad estatal a aproximadamente 1 hora de distancia, Linda dijo que eso sonaba perfecto y que estaba emocionada de visitarme allí. No sugirió que debería ir más lejos ni actuó aliviada de que me fuera, lo cual fue diferente de cómo pensé que podría reaccionar. Frank pidió pizza esa noche para celebrar y todos nos sentamos hablando sobre cómo sería la universidad y qué debería llevar a los dormitorios. En la terapia familiar la semana siguiente, Catherine dijo que habíamos hecho un progreso notable y preguntó si nos sentíamos listos para terminar las sesiones regulares y pasar a revisiones según fuera necesario. Todos estuvieron de acuerdo en que habíamos recorrido un largo camino desde esas primeras sesiones incómodas después de Japón. Catherine le dijo a Linda específicamente que había hecho un trabajo duro confrontando sus celos y cambiando sus patrones de comportamiento y que ese tipo de crecimiento personal no era fácil. Linda le agradeció y dijo que la terapia había salvado su matrimonio y la había ayudado a convertirse en una mejor madre. Catherine dijo que deberíamos reunirnos una vez al mes por un tiempo solo para mantener el progreso, pero que las sesiones semanales ya no eran necesarias. Frank estrechó la mano de Catherine y le agradeció por ayudar a nuestra familia, y Tomás y Beto dijeron que se alegraban de que hubiéramos hecho la terapia, aunque fuera incómodo a veces. Llegó la temporada del baile de graduación y Linda se ofreció a llevarme a comprar vestidos, lo cual me sorprendió por completo. Dije que sí, aunque me sentía nerviosa por pasar tanto tiempo a solas con ella. El viaje de compras fue realmente divertido, con Linda dando opiniones honestas sobre los vestidos y ayudándome a encontrar uno que me hiciera sentir hermosa. Me decía cuando los colores me apagaban o cuando los cortes no favorecían mi figura, pero de una manera útil en lugar de mala. Nos probamos probablemente 20 vestidos antes de encontrar el correcto.
Un vestido azul profundo con un top ajustado y falda fluida. A Linda se le llenaron los ojos de lágrimas cuando me probé la elección final y me dijo que me veía impresionante. Dijo que le recordaba a ella misma a mi edad y que deseaba haber podido apreciar esa similitud antes. Encontré zapatos a juego, y Linda insistió en pagar por todo como un regalo anticipado de graduación. En la noche del baile, Linda me ayudó con mi cabello y maquillaje en su baño. Tenía más experiencia con estilos elegantes que yo, y me mostró cómo rizar mi cabello para que aguantara toda la noche. Me maquilló cuidadosamente, preguntando qué look quería y asegurándose de que me sintiera cómoda con cuánto me estaba poniendo. Cuando Frank me tomó fotos con mi cita en el porche delantero, Linda se paró junto a él sonriendo genuinamente en lugar de quedarse atrás o lucir incómoda. Tomás y Beto salieron a despedirme y Tomás me dijo que parecía una princesa. Beto estuvo de acuerdo y dijo que mi cita mejor me tratara bien o tendría que responder ante ellos. Linda se rió y estuvo de acuerdo, poniendo su brazo alrededor de los hombros de Beto. Por primera vez, se sintió como si estuviera orgullosa de ser mi madre en lugar de resentida de que existiera en su familia. La graduación llegó más rápido de lo que esperaba, y Linda me llevó aparte una mañana para preguntar si podía organizar una fiesta en la casa para todos mis amigos y familia. Dije que sí, pero me sentí nerviosa al respecto, preguntándome si de alguna manera la usaría para hacerme sentir mal, o excluida como solía hacer. Ella comenzó a planear de inmediato y realmente me incluyó en cada decisión, preguntando qué tipo de pastel quería y qué decoraciones me gustaban y si quería una fiesta en el patio trasero o algo adentro. Fuimos de compras juntas por suministros y me dejó elegir todo, desde los manteles hasta los platos de papel. Y cuando llegamos a casa comenzó a preparar todo sin tratar de tomar el control, o cambiar lo que yo había elegido. El día de la fiesta llegó y Linda había transformado el patio trasero en este hermoso espacio con luces de cadena y una gran pancarta que decía felicidades con mi nombre. Mis amigos llegaron y Linda saludó a todos calurosamente, presentándose como mi mamá y realmente pareciendo orgullosa de decirlo en lugar de incómoda. Frank y los chicos ayudaron a servir comida y Linda se movía entre la multitud asegurándose de que todos tuvieran lo que necesitaban y cuando la gente la felicitaba por la fiesta, les agradecía y decía que estaba tan feliz de celebrarme. Se sentía extraño verla interpretar el papel de madre orgullosa porque no lo estaba forzando ni actuando para Frank, simplemente parecía genuinamente feliz de que me estuviera graduando y quería hacer el día especial para mí. El día de la graduación en sí fue caluroso y soleado y todos tuvimos que sentarnos en sillas plegables de metal en el campo de fútbol esperando que comenzara la ceremonia. Toda mi familia se sentó junta en las gradas, y podía verlos desde donde los estudiantes de último año estábamos alineados. Frank en su traje elegante y los chicos con camisas de botones, y Linda con un vestido azul. El director comenzó a llamar nombres alfabéticamente y cuando llegó al mío, los cuatro se pusieron de pie y vitorearon más fuerte que nadie en las gradas. Caminé por el escenario y tomé mi diploma y los miré, y Linda tenía lágrimas corriendo por su cara y estaba aplaudiendo tan fuerte que sus manos debían dolerle. Después de que terminó la ceremonia, los encontré en la multitud y Linda me agarró en este abrazo apretado antes de que pudiera decir algo. Me dijo que estaba tan orgullosa de la persona en la que me había convertido y que lamentaba casi perderse ser parte de mi vida debido a sus propios problemas con los celos y la inseguridad. Frank me abrazó después y luego Tomás y Beto me levantaron del suelo en un abrazo grupal. Y por primera vez desde que Linda se casó con Frank, sentí que éramos realmente una familia real en lugar de personas simplemente viviendo en la misma casa. El verano comenzó y todos necesitábamos un descanso de la casa, así que Frank sugirió un viaje de fin de semana a un pueblo costero a unas 2 horas de distancia. Empacamos el auto y condujimos allí un viernes por la tarde y Linda estaba realmente relajada y feliz en lugar de tensa como solía estar en los viajes familiares. En la playa Linda sugirió que recreáramos la foto familiar del monte Fuji que habíamos tomado en Japón y todos nos alineamos en el mismo orden en que habíamos estado para esa foto. El fotógrafo contó hacia atrás y todos sonreímos, y esta vez la sonrisa de Linda fue real en lugar de forzada y tensa como había sido en la montaña. De vuelta en el hotel esa noche, Linda me mostró ambas fotos una al lado de la otra en su teléfono, la de Japón donde se veía miserable y enojada y la nueva donde todos se veían genuinamente felices. Dijo que no podía creer cuánto había cambiado en menos de un año y estuve de acuerdo porque mirar esas dos fotos se sentía como mirar a dos familias completamente diferentes, aunque fueran las mismas 5 personas en ambas tomas. Llegó agosto y comencé a empacar cajas para la universidad, doblando ropa y guardando cosas de mi habitación para llevarlas conmigo. Linda tocó a mi puerta y entró sin esperar a que respondiera, lo cual me hubiera molestado antes, pero ahora simplemente se sentía normal. Se sentó en mi cama y me vio empacar por un minuto antes de decirme que aunque me extrañaría cuando me fuera, estaba emocionada por mi futuro y agradecida de que le hubiera dado la oportunidad de ser una mejor madre después de todo lo que pasó. Dijo que nuestra familia era más fuerte porque me negué a dejar que sus celos me alejaran, y prometió seguir trabajando en ella misma en terapia para que siempre me sintiera bienvenida al volver a casa para los descansos y las fiestas. Dejé de empacar y la abracé y me di cuenta de que nuestra relación no era perfecta y probablemente nunca lo sería. Pero era real y honesta ahora en lugar de falsa y llena de resentimiento. Eso era algo que nunca pensé que tendríamos después de todo lo que pasó en Japón, después de verla intentar tanto excluirme de la familia y verla perder la cabeza en ese templo cuando la guía me llamó hija de Frank. Las cosas no eran perfectas, pero eran reales y eso se sentía suficiente.